sin duda alguna Él ya está enviando bendición, Él está derramándose en cada corazón, y es para mí un gozo el poder estar esta tarde aquí entre ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Omar Morales, vengo desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde aparte de romperse las olas, también se alaba y se glorifica el nombre de Jesús. Soy hijo de pastor, mis padres pastorean ahí en la ciudad. Si algún día llegan a andar por allá, hermano, no sé si hay alguien aquí de Colima, de Jalisco, de Durango, de allá de Querétaro, bueno, y cuando viajan allá por carretera aquí por el Pacífico, pues ahí tienen que pasar por Mazatlán. Así que cuando esté pasando por Mazatlán, pues vas a visitarnos allá a la congregación, y de pasada los invitamos a comer pues una campechana, un pescado. No sé cuántos quieren ir a Mazatlán. Es el amén más avivado de toda la tarde. Tengo 32 años, aunque se me ve la cara de 22 años, pero a la adolescencia, a los 11 años de edad, le entregué mi vida a Cristo. A los 11 años de edad tomé la mejor decisión de mi vida, de entregarle mi adolescencia, mi juventud a Cristo. Y bueno, desde ese tiempo para acá vivo enamorado de Él. Él es el motor de mi vida, el anhelo de mi corazón. Estoy felizmente casado, gracias a Dios. Hace 8 meses me estrené como papá de una princesita. Y bueno, pues estoy muy contento con Dios por ese regalo precioso. Dios hizo un milagro. Tenemos algunos años de casado, pero Dios usó un siervo suyo para traernos una palabra, y la bebita llegó en el tiempo adecuado, y estamos muy contentos con Dios. Reciban un saludo de parte de mi familia. Mi niña nació en México, estamos apenas haciendo los trámites para que le puedan otorgar su visa, y al igual que nosotros pueda cruzar para acá. Y bueno, pues estamos ahí de expectativa. Ahorita está comiendo pues papillas, mi niña, a lo mejor ya viniendo pues come papilla de hamburguesa. Usted sabe, ¿verdad? Cómo son ricas las hamburguesas por acá. Muy bien, hermanos, quiero invitarles, si es tan amable, a ponerse de pie y tomar su Biblia. En esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 5. También un gusto saludar a los varones que tuve pues la oportunidad de conocer, incluso platicar con alguno de ellos la semana pasada. Yo sé que algunos varones llegaron transformados, ¿verdad? Yo sé que las hermanas estaban aquí clamando diciendo: Señor, cambia a mi viejo, cámbialo, Señor. Y yo sé que el viejo Dios lo cambió, ¿verdad? Es más, hasta esta tarde yo creo que el viejo lo va a llevar ahí al dealer, hermana, que se compre un buen vestido, ¿verdad? Y bueno, pues fue un gusto, pastor. Gracias por la oportunidad y este espacio, y le agradezco, hermanos. Dice San Lucas capítulo 5, si ya llegó ahí, indíquemelo con un buen amén. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y dice el versículo 7: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mantenga la Biblia abierta, y así como estamos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu poderosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y todos juntos decimos esta tarde: amén. Amén. Póngase cómodo, por favor.
Por lo general, cuando escuchamos o estudiamos este tema, hermanos, que nos presenta el evangelista Lucas ahí en el capítulo 5, por lo general, ¿verdad? Escuchamos el mensaje enfocado o centrado en lo que es la multiplicación de peces, aquel milagro creativo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús hizo aquella media mañana. Pero en esta oportunidad quisiera darle un matiz un poco distinto a este pasaje, puesto que esta escritura, hermanos, nos puede dar algunas pautas, algunas joyitas que pueden, hermanos, darnos algunas claves de cómo tú y yo podemos profundizar y accesar a nuevas dimensiones en el reino de Dios. Porque Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir la vida de tus hijos, Dios quiere llevarnos de gloria sobre gloria y de poder sobre poder. Dios no va en retroceso, Dios no va hacia atrás, Él no es así, Él quiere llevarnos de gloria en gloria. Y bueno, este pasaje nos da, repito, algunas pautas acerca de cómo tú y yo en la vida cristiana, en el reino de Dios al cual tú y yo pertenecemos, cómo tú y yo podemos avanzar, cómo tú y yo podemos progresar, cómo tú y yo podemos, hermanos, vivir en el perfecto propósito que Dios tiene trazado para ti y para mí. Y bueno, dice el versículo 1, si todavía conserva la Biblia en el pasaje, miren, dice el versículo 1 que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Dios. Dice, para oír la palabra de Dios. Fíjese nada más. Me impacta mucho cómo es que aquí en el versículo 1 el Espíritu Santo nos dice que en cierta ocasión, mientras nuestro Señor Jesús estaba desarrollando sus actividades ministeriales, Jesús tenía programado, hermanos, estar en cierto lugar ministrando, pero nos dice el versículo 1 que mientras va en pos de ese lugar, dice la Biblia que va pasando por un lugar donde hay un lago, conocido aquí en el versículo 1 como el lago de Genesaret, o también conocido como el mar de Galilea. Y mientras Jesús, hermanos, va pasando por ahí, dice el versículo 1 que de repente le sale al encuentro un grupo de personas que vienen ante él, están desesperados, están sedientos y hambrientos por una sola causa, por una sola razón. Dice el versículo 1 que estaban dispuestos a oír la palabra de Dios. Diga conmigo, revelación. Esta gente venía buscando la revelación del cielo a través de la palabra. Lo que tú y yo tenemos en nuestras manos, hermano, no es solamente tinta sobre papel. Esta palabra no solamente te ofrece información, esta palabra produce transformación en la vida del ser humano. Esta palabra, mis amados hermanos, tiene esa virtud de transformar vidas, de transformar comunidades. Y yo por eso puedo entender que esta gente viene, considera esto, viene desplazándose de diferentes poblaciones, de diferentes lugares, para encontrarse entonces con Jesús y recibir esta palabra revelatoria, esta palabra que podía transformar sus vidas, que podía transformar sus matrimonios, la vida de sus hijos, esta palabra que no muda, esta palabra que no tiene sombra de variación, esta palabra que sigue vigente hasta el día de hoy. Esta gente no venía buscando una religión, venía buscando la palabra de Dios a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían descubierto que en los labios de nuestro gran Dios, Él tenía palabras de vida eterna. Y de veras, hermanos, ¿a quién podremos ir si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? Solamente Él tiene lo que tu alma necesita. Sí, porque el ser humano tiene un vacío tamaño Dios, un vacío que solamente Dios puede llenar con su amor, con su presencia, con su poder, con el poder de su palabra. El ser humano no puede vivir sin Dios. Cuando en el Génesis nos presenta, ¿verdad?, cómo es que Dios, el Dios creador, cómo es que el Señor crea las cosas, nos damos cuenta acerca de esto. Cuando se crean las aves, Dios le dice a los vientos, al cielo, produzcanse las aves, y son producidos. Cuando vaya a la tierra el Señor y le ordena a la tierra, produzcanse todo animal terrestre, se produce. Va al mar y el Señor, ¿verdad?, también decreta este mar produzca todo animal marino y se producen los peces. Pero cuando Dios crea al hombre, no le ordena ni al cielo ni a la tierra, tampoco al mar. ¿Sabe qué dice Dios?
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto quiere decir, hermanos, que tú y yo somos hechura del Señor. Somos creación de Dios. Y sin duda alguna el fabricante sabe cómo tú y yo podemos funcionar. El fabricante de nuestra alma, el fabricante de nuestra vida sabe a la perfección cómo tú y yo podemos vivir victoriosamente. Porque por cuanto Él nos ha diseñado, por cuanto Él nos ha confeccionado, Él sabe lo que nuestra alma necesita. Y por eso yo puedo entender cómo esta gente, hermano, viene desplazándose. Escuche, considera esto. Está haciendo el esfuerzo de trasladarse. Están, dice el versículo 1, ahí agolpándose, apretujando a la persona de nuestro Señor Jesús, porque estaban desesperados por recibir una palabra de revelación, desesperados por recibir esa palabra que podía transformar su realidad. Pero dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, dice, habiendo descendido de ellas. ¿Qué estaban haciendo los pescadores? Lavando sus redes. Dice que estaban ahí lavando sus redes. Ok, por un lado, hermano, dice el versículo 1 que hay un grupo de personas que vienen ante Jesús dispuestos a oír la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, dice el versículo 2 que por otro lado hay un grupo de pescadores. Hay un grupo de lancheros que están ahí haciendo las labores propias de la pesca. Algunos, ¿verdad? Como dice el versículo, estaban ahí lavando las redes. Otros estaban dándole una manita de gato a la barquilla. Otros probablemente pues traían algo de pescado, lo estaban vendiendo. El asunto es que estaban ahí haciendo su trabajo, su chamba, las labores de la pesca. Con lo que yo quiero llegar con esto es que podamos entender que Jesús se encontraba rodeado de un nutrido grupo de personas. Por un lado, repito, una multitud que viene ante Él desplazándose de diferentes lugares para oír la palabra de Dios. Ahora, dice el versículo 2 que están ahí de otro lado, están esos pescadores que están haciendo, repito, su trabajo, están haciendo las labores propias de la pesca. Pero dice el versículo 3, dice el verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, fíjate, no habla en singular, habla en plural, o sea, como dando a entender que no había una barca, había más de una barca. Estamos de acuerdo. Dice, entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de un hombre llamado ¿qué? Simón. Dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba desde la barca ¿a quién? Fíjate nada más. Ahora el versículo 3, hermano, nos damos cuenta que Jesús, hermano, va pasando por ese lugar y se encuentra esa multitud. El ministerio de nuestro Señor Jesús siempre se caracterizó por tener compasión por las multitudes, siempre. En esta historia no es la excepción. Jesús, hermanos, ese fue su trabajo durante esos 3 años. Ministrar a las multitudes, a sanar, ¿verdad?, los quebrantados de corazón. Esa era la prioridad, era el trabajo prioritario de Jesús. Y aunque no estaba en su agenda, sabe que por amor a esta gente, en esta historia no hay excepción. Jesús está dispuesto a bendecirlos, a transmitirles esa palabra de revelación, esa palabra de transformación. Y Jesús, hermanos, elige una estrategia, porque así es nuestro Dios, es un Dios de estrategias. Es un Dios de planes, de proyectos, de metas. Jesús, hermanos, ¿sabe qué? Como parte de su estrategia administracional, entra, dice, en una de aquellas barcas. Ahora, quiero aclarar en este punto que Jesús no se sube a la barca a través de la casualidad o de la coincidencia o de la chiripa. Dios no se mueve en la chiripa, Dios es un Dios de propósitos. Dije que Dios es un Dios de propósitos. Tú y yo no estamos aquí por pura chiripa o por puro golpe de suerte. No. Tú y yo estamos aquí porque Dios desde la eternidad había trazado que este día domingo 17 de noviembre, hermanos, Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene un trato especial para ti. ¿Sabes qué, hermano Jesús? Desde la eternidad todo lo tiene bajo control. Y Jesús elige la barca cuyo dueño, cuyo propietario era un hombre llamado Simón. Era uno de los pescadores, como decimos allá en Sinaloa, era uno de la bola, era uno del montón.
Pero Jesús elige esa barca, hermano. Y nos damos cuenta, cuando estudiamos la vida de Simón, nos damos cuenta que la vida de este hombre fue transformado con la gloria de Dios. Hasta el nombre les cambiaron. Ya no más se llamará Simón, se llamará Pedro. Pedro, que significa Petros, o Petra, que significa, traducido en nuestro castellano, se traduce como la piedra pequeña o la piedra chiquita, que depende de la piedra angular que es Cristo Jesús. Aleluya. Y que este hombre, hermano, iba a ser constituido apóstol de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que este hombre, hermanos, con el poder del Espíritu Santo, con un sermón de 5 minutos, miles de personas se iban a convertir al nombre de Jesús. Que era tal la unción tan gloriosa y tan pesada que traía este hombre, que solamente bastaba que la sombra de Pedro pasara sobre el enfermo y el enfermo se levantaba en el nombre de Cristo. Y no solamente eso, sino que este hombre, hermanos, iba a ser utilizado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo para escribir epístolas. ¿Te fijas la transformación total que puede hacer la gloria de Dios en la vida de un hombre? Pero en este pasaje, hermano, no es Pedro, no se llama Pedro, no es apóstol, no le predica a nadie, mucho menos ora por alguien, muchísimo menos escribe. Es simplemente un pescador más del montón, de la bola, está ahí nada más, ahí haciendo su trabajo. Pero sabes que a Jesús le plació usar su barca como un puente, mira, para que Jesús pueda subir a esa barca y entonces tener una distancia considerable, y desde esa distancia que nadie se le escape, porque así es el Señor. Nadie quiere que se pierda. Quería ministrar a esos pescadores y quería ministrar a esa multitud. ¿Y qué es lo que hace? Jesús sube a esa barca. Pero vemos que Jesús está poniendo una condición aquí. Vemos que Jesús no puede soltar la palabra de revelación sin que antes Simón tome la decisión de separar su barca. Diga conmigo, separación. No podía haber revelación si no había separación. ¿Qué estoy dando a entender con esto? De que, hermanos, Simón tenía que decidir separar su arca, dice la Biblia, un poco de la tierra. Dios quiere, hermanos, hacer florecer este ministerio. Ese es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que esta iglesia, hermanos, aquí en la ciudad de Mesa, sea una fuente, un oasis de esperanza en la comunidad. Y Jesús, hermanos, no va a estar entre nosotros 3 años. Ahora, a través del Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas. Tu vida, mi vida, nuestro corazón es una barca para Él. Nuestras vidas para Él son barcas. Tu vida, joven, señorita, hermano mío, nuestras vidas, nuestro matrimonio es una barca en la cual Jesús puede subir. Porque no soy yo, es Él a través de mi vida. Es Jesús usando tu barca. Pero sabes que así como hace más de 2013 años atrás Jesús puso esa condición, Jesús sigue poniendo la misma condición a la iglesia de Dios de la profecía del siglo XXI. Es la misma condición que Jesús sigue poniendo. No puede haber revelación si no hay de parte tuya separación. En otras palabras, si no te desconectas de aquellas cosas que te impiden oír la voz de Dios con efectividad, Dios no puede usar tu barca. Jesús no está dispuesto a usar cualquier clase de barca. Jesús está buscando barcas sencillas, dispuestas a consagrarse, dispuestas a santificarse, porque la santidad no es una moda ecológica, no. La santidad no es un estado de ánimo, no, la santidad es algo que Dios está buscando de su pueblo. Que tú y yo nos desconectemos, que nos separemos pues de aquellas cosas que nos impiden consagrarnos, de practicar la piedad, de vivir una vida agradable para Dios. Y yo como hijo de pastor, yo sé que aquí en la iglesia, y también nos dicen los sociólogos, también nos dicen los psicólogos, que hay 4 tipos de temperamentos, o hay 4 clases de comportamientos, ¿verdad? Los sociólogos dicen que, por ejemplo, una clase son los flemáticos. Y cuando hablo de flemático no me refiero a la gente que trae flema en la nariz, no. Esos no son flemáticos. Los flemáticos son los que tienen una actitud pasiva, una actitud tranquila, ¿verdad? O como dice mi papá a sus hermanos, los hermanitos carretas. ¿Por qué hermanos carretas? Porque los tienen que andar empujando, porque solo no tienen iniciativa. Anda hermano, alabe a Dios. Anda hermano, vaya al culto. Anda hermano, vaya a sus hijos para el campamento. Anda hermano, vamos a evangelizar al hospital. Anda hermano, pásenle al altar a buscar a Dios. Anda hermano, alábele. Anda hermano, diezme. O sea, los tienen que andar escuchando porque solo no tienen iniciativa.
Santo, habla el Señor. Como aquel hombre, ¿verdad? Tan pasivo que estaba debajo de higo, ¿verdad? Con la boca abierta. Esperando que le cayera un higo para comérselo. Tan fácil que era tomarlo con la mano, comérselo, ¿verdad? Pero no, ¿y qué creen? Cuando empezó a soplar el viento, y que le va a caer un higo en la boca. Pero no lo masticó porque estaba esperando que le cayera un segundo higo para que empujara más al primerito y así de pasivo. Cristo vive. Pero también hay otro tipo de personas, son los coléricos. Estos tienen un temperamento así, ¿verdad? Como la lámpara de Aladino, nomás los frotan y ¡fum! Le sale el genio a esa gente. Son corajudos, son gente, hermano, que cuidado. Yo recuerdo que había un hombre, hermanos, que estaba visitando la iglesia de mis padres y siempre que iba, ya estaba tomando el discipulado para bautizarse. Pero siempre que iba este hombre, hermano, siempre llegaba con un cuchillo aquí fajado en la cintura, una daga esas peligrosas así fajada en la cintura, y pues daba miedo, ¿no? Y un día la mujer que estaba en la puerta se arrima con él y trata de hablar con él para, pues decirle, ¿verdad?, que es algo incorrecto, confrontarlo con esa situación de la forma más amable, y se le acerca y le dice: oiga, hermano, pues bueno, me da gusto de verlo aquí en la iglesia, qué bueno que le está echando ganas a las cosas de Dios, pero porque siempre que viene aquí al culto trae ese cuchillo tan filoso. Y el hombre se le queda viendo y se agarra el bigote y le dice: para cuando se me ofrezca, hermano, para cuando se me ofrezca. Pero varón, mira que aquí venimos gente pacífica, adorar a Dios. Mira, tú eres una nueva criatura, tú ya no tienes que ser violento. Mira, cambia ese carácter, deja que Cristo te transforme. Y no le pareció el hombre y se enchiló. Se le queda viendo otra vez, se agarra el bigote y le dice: ya se me está ofreciendo. Gente que con pincita, ¿no? Bueno, si no quieren decir amén, por favor. Hay gente colérica, hermano, hay gente que por la nada se enciende, como el cerillo, ¿verdad? Se enciende y pierde la cabeza. Pero por otro lado, hermanos, están los sanguíneos, los sangrones. La gente sangrona, la gente, hermano, que se cree la cuarta persona de la Trinidad, esa gente no quiere saludar, no quiere confraternizar, por más, ¿verdad?, que uno quiere hacer coinonía, comunión con ellos, no se dejan, hermano. Hay poder. Bueno, yo doy gracias a Dios por esta iglesia, hermano. En verdad, desde que llegué, el pastor me recibió, los hermanos me han recibido amablemente, pero yo que viajo por muchos lugares, a veces, hermano, llego a unas iglesias. Usted sabe qué bonito, ¿verdad?, que en nuestra cultura hispana, algo que nos haga sentir en confianza, en casa, ¿verdad, hermano? Como un buen restaurante, que nos queden ganas de volver a regresar, ¿verdad que sí? Así que saluden y se venía el copete y le bendiga. Algo así bonito, hermanos. A veces me toca llegar a iglesias donde ni la cara se meten en su mundo y no termina el culto y ¡pum! Salen disparados. Digo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué salen a la carrera? Digo, a lo mejor, pastor, allá afuera les regalan televisiones o algo así, ¿verdad? No les gusta saludarse, no les gusta convivir. Y por otro lado también están los melancólicos. Los melancólicos son aquellos que tienen una actitud así, siempre tendiente a la tristeza, a la depresión, siempre están tristes, apachurrados. Hasta un limón partido por la mitad está más feliz que esos cristianos, ¿verdad? Hasta el diablo le saca la vuelta a esos cristianos y dice: no, hombre, si se va al infierno me va a deprimir lo de mí. Sí, brother, porque tú te le acercas a una gente así, que tú le dices, cálidamente le dices: hermano, ¿quién vive? Pues ya sabe, hermano. Pero como andan tan agüitados, hermano. Yo no sé qué clase de carácter usted tenga, pero Jesús te dice esta tarde: sepárate. No es que Dios te va a cambiar el carácter que haya tenido, pero sí lo quiere pulir, transformar con su gloria. No podemos vivir escudándonos, excusándonos, diciendo: es que yo soy así, es que nadie es perfecto. No, nadie es perfecto, pero puedes hacer lo correcto, papá. No me salgas por la tangente. No, es que yo soy del norte, que yo soy de Chihuahua, yo soy de Sonora. No puedes salirte por la tangente, hermano. Deja que la gloria de Dios te transforme el carácter. Deja que la gloria de Dios cambie tu forma de vivir, tu forma de pensar. Deja que te para tu marca. Separa para la gloria de Dios. No es que Jesús está buscando esta tarde yates lujosos. No. Jesús está buscando marcas
cualquier clase de barca, si no estás dispuesto a separarte, Jesús no te usará. Y Jesús quiere usar tu vida. Ahí en el círculo social donde tú te desenvuelves, Jesús quiere subir a tu barca y usarte con poder. Pero dice el versículo 4, dice el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Para qué? Para pescar. Ahora llegamos a este punto, hermanos, en el verso 4, donde nuevamente, imagínate, hermano, un cultazo precioso. Esa mañana Jesús transmitió esa palabra de revelación. En el momento en que separó Simón la barca, en ese momento Jesús sube a ella, empieza a hablarles la palabra del reino de Dios. Jesús empieza a orar por sus necesidades, algo lindo, algo precioso. Y cuando Jesús, hermanos, termina de ministrar a esa gente, dice el versículo 4 que nuevamente se acerca a Simón para decirle dos cosas más, según lo que dice el verso. Número 1, boga mar adentro. Y número 2, y echad vuestras redes para pescar. Qué interesante es esto. Que Jesús ahora le dice: ¿sabes qué, Simón? Ahora es necesario que bogues mar adentro. Porque el separar un poco la barca es distinto a bogar mar adentro. El separar un poco la barca, sí, tenía que ver con que Simón tuviera fe, fuera decidido y empezara a empujar la barca, ¿verdad? De tal forma que iba a llegar quizás a una profundidad donde el agua probablemente le iba a llegar a los tobillos. Pero el bogar mar adentro, hermanos, era diferente. Sí, en primera instancia también le iba a llegar el agua a los tobillos, y con el permiso de ustedes. Pero al momento de que Simón iba avanzando, el agua no se iba a quedar ahí, iba a subir, iba a llegar a los rodillas. Iba avanzando Simón, hermano, iba bogando mar adentro, y el agua, hermanos, en una nueva distancia, en una nueva profundidad, el agua le iba a llegar a la cintura. Iba a empezar a bracear, iba a empezar a nadar, iba a empezar a bogar más y más, y el agua, hermanos, le iba a llegar a los hombros y tenía que nadar, así como en la visión del libro de Ezequiel. Y de eso se trata la vida cristiana, mis amados hermanos, que tú y yo boguemos mar adentro, que tú y yo no solamente nos quedemos en el primer nivel de que solamente estamos dispuestos a santificarnos. Dios quiere que tú y yo demos pasos de fe. Dios quiere que tú y yo profundicemos en nuestra comunión con Cristo. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación viva con el Dios vivo, que tú y yo profundicemos en las cosas de Dios. Iglesia, boga mar adentro. Tenemos que bogar mar adentro. Sí, Señor. ¿De dónde crees que sacan esas perlas que pueden costar hasta millones? De la profundidad del agua. No creas que el pescado las va a encontrar ahí en la superficie. No. Se tiene que poner traje de buzo e ir a lo profundo del mar para entonces sacar esas perlas. Esos diamantes, ese oro, esa plata, hermanos, no se extrae de la superficie de la tierra. El minero tiene que cavar. El minero tiene que ir a lo profundo. El minero, mi amado hermano, tiene que desesperarse, ¿verdad? Y tener la inquietud de que si sabe que hay una veta de oro ahí, pues aquí mismo le vamos a dar. Y entre más profunda sea la mina, mayor cantidad de minerales van a extraer de ahí. Esto así funciona, hermano. Cierto. Pero si tú oras, ¿verdad?, con una oración de esas de marca Maruchan de 3 minutos, que nomás sientes lo calentito y ya te vas. Pues si estás acostumbrado a orar 3 minutos, que esta tarde vayamos a 5. Oh sí, el siguiente domingo, si empezamos el 5, que vayamos a 10 minutos buscando a Dios. Y que el siguiente culto vayamos a 15 minutos, hasta que esto de buscar a Dios en nuestra vida se convierta en un deleite, mis amados hermanos. Porque si somos honestos, no hay mayor placer en esta vida que el estar en su dulce y exquisita presencia. No hay mayor honor que el estar en la gloria de Dios, siendo tocados, siendo reconfortados, que Dios profundicemos, que volvemos más adentro. Sin duda alguna, tu vida será empapada con la gloria de Dios. Tu alma será humedecida con la presencia de Dios. Aleluya. Hay de dos sopas. Cuando estamos aquí en la casa de Dios hay de dos sopas. Cuando estamos en la presencia de Dios hay de dos sopas. Número 1, o tú lo disfrutas o tú lo sufres. Oh sí, porque el tiempo que ya pasó, es más o menos, estamos hablando de que ha pasado casi hora y media. Perdón. Casi ha pasado hora y media. La pregunta es, ¿lo has disfrutado o lo has sufrido? No,
Hay gente, ¿verdad? Que ¿cómo le sufre estar en la casa de Dios? ¿Cómo le están viendo el reloj y miran por un lado y quién entra y quién sale? ¿Verdad? Se sientan de un modo, se sientan de otro modo. Y están, hermanos, allá, quizás allá, mira quién baila en vez de mira quién danza, ¿verdad? Está mejor el mira quién danza que mira quién baila en la casa. Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la prisa? Mira, te voy a dar un detalle interesante. El pueblo de Israel, en la antigüedad, el pueblo de Israel, cuando se acercaba a la presencia de Dios, lo hacía a través de un sumo sacerdote. Una fecha al año, un solo día en todo el año, tenían la oportunidad de acercarse a la presencia de Dios a través de un sumo sacerdote. Esto era en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Mas ahora, por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ese sacrificio, hermano, que hizo que hasta el velo del templo se rompiera, y ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, hermanos, ahora tú y yo, por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, tú y yo podemos estar en la presencia de Dios, no solamente una fecha en todo el año, todos los días del año podemos estar en su presencia. Y lo más lindo es que podamos estar el tiempo que queramos. No hay límite de tiempo. La cultura de este país no tiene que meterle a las cosas de Dios. No. Este país anda así en la carrera, no es todo estresado, ¿verdad? La gente así. Bueno, tienen mucho éxito los buffets aquí. Oh, si pusieran buffet allá en Mazatlán, hermano, nos quebran los buffets. Los buffets del chino, hasta llora el chino, ¿verdad? Porque allá a gusto, mira, disfrutamos la comida. Quizás tú tienes ahora que estás en este país, a lo mejor tienes más comodidades que allá, pero no tienes el mismo tiempo que allá. Allá sí te acuerdas, ¿verdad? Que comías ese de frijoles así cociditos de olla con quesito de rancho, unas tortillitas hechas a mano, un chilito de molida. Aquí, ¿cuántos de esos lujos, hermano? Puro McDonald's. Hola, Señor. Es la verdad. La cultura de este país es puro drive-thru, hermano. Todo lo quieren arreglar con drive-thru. Oh, sí. Pagan los biles en el drive-thru. Pagan y depositan el banco en el drive-thru. Compran la comida en el drive-thru. Pastor, quisieran algunos miembros de su iglesia que usted pusiera un drive-thru, ¿verdad? Que no va a pagar. Y vámonos. Aquí en la iglesia no se puede aplicar eso, hermano. ¿O quién tiene prisa? Hola, Señor. Disfrútalo. Porque este tiempo ya no va a volver, no lo podemos recuperar. Ya se va a escribir en la página de historia. Disfruta el bogámar adentro, disfruta el echarte un chapuzón en la presencia de Dios. Deja que la gloria de Dios te llene, te inunde, te toque, te sacie. No hay prisa, mis amados hermanos. Ponga mano adentro. Pero también dice el versículo 4: y echad vuestras redes para pescar. Ahora vemos que Jesús, hermano, quiere llevar un siguiente nivel. ¿Te fijas, hermano? Cómo esta historia, cómo este pasaje nos ayuda, hermano, a que entendamos que en la vida cristiana siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Sí, amén. Dí conmigo, vamos a más. Vamos a más. Dilo más fuerte, vamos a más. Vamos a más. ¿Sabes qué? Ahora Jesús le dice, ¿sabes qué, Simón? Ahora echa todas tus redes. Le dice, echad vuestras redes para pescar. ¿Por qué le dijo eso Jesús a Simón? Jesús nos conoce por nuestro nombre. Jesús conoce tu necesidad. Es más, Él sabe dónde tú vives, en qué fila, en qué pasillo tú estás sentado, cuál es el deseo de tu corazón, el anhelo, tu petición, tu necesidad. Él los conoce a la perfección. Y en el caso de Simón no era la excepción. Jesús también conocía qué momento estaba pasando Simón. Ahora que estoy casado, ahora entiendo muchas cosas. Digo, en cuanto a la cuestión de la economía y todo ese asunto, ¿no? Que a veces hay, a veces no hay, que a veces... yo de soltero, hermano, pues yo era feliz, digo, estoy feliz, ¿verdad? Pero yo digo que cuando era soltero, ¿verdad? Yo me compraba un burrito, una soda y vámonos. ¿Verdad? Así como dice la Biblia, yo no me puedo parar con las manos vacías de mi mujer, ¿verdad? O sea, como es eso, hermana, ¿verdad que sí, hermana? Amén. El otro día fui a una tienda, hermano, y le compré a mi esposa una, no le van a decir, no lo ves a grabar, brother, pero le compré una crema, brother, así como la corcholata de la tapadera del agua, $150, hermano, una cremita para las patas de gallo, las verrugas y todo eso. Y se la regalé a mi esposa y se la puse en la mesa y que mi esposa le quiere meter toda la mano y le digo, no, mi amor, no, así de a poquito, para que rinda, para que...
Tú sabes lo que estoy hablando, hermano, ¿verdad? ¿O no? ¿Sabes qué estaba diciéndole Jesús? Simón, es necesario que lances todas las redes, porque Jesús le estaba hablando en términos de pesca, porque era pesca. Siempre Jesús va a hablar en el nivel en que tú puedas entender y en que tú puedas obedecer. Jamás Él pondrá cargas que tú no puedas llevar. Probablemente el Señor sabía que Simón estaba pasando por una mala racha, por una mala temporada en la pesca, y por eso Jesús, que nos ama tanto, que nos conoce por nuestro nombre, que sabía cuál era su necesidad, Jesús quería bendecirle con una abundancia de pesas impresionante, y por eso la orden de Jesús fue: echa todas tus redes para pescar. ¿Y qué cree que le dijo Simón? Vaya conmigo al 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿A qué te sabe esa respuesta? Es como, por ejemplo, el pastor te anima, te dice: hermano, vamos a hacer la alcancía para los niños, vamos a hacer el campamento, y tú dices: amén, y sale la puerta. No se puede. O sea, recibes una palabra de Dios de este calibre, y lo único que hacía falta era obedecer, lanzar las redes y punto. Pero ¿sabes qué? Simón, salpicando de amargura el momento, dice: Maestro, como reconociendo la capacidad de Jesús para trazar y enseñar la palabra. Maestro, y luego dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ni un camaroncito ese que se haga sopa maruchan, Señor. Imagínatelo. Cuando tú y yo recibimos una palabra es para obedecerla y punto. ¿Sabe qué? Simón trataba de convencer a Jesús con sus términos humanos. Hágame usted el favor. Mira, a Jesús no le interesa nuestra opinión. Jesús está esperando que le obedezcamos y punto. Tú puedes hacer dos cosas con esta predicación. Tú puedes decir: bueno, pues me gustó, qué bueno, el hermano trazó bien la palabra, pero, ya cuando empiezan con ese pero yo pienso, pero yo digo, pero yo opino, pero yo hago. Y en vez de obedecer el Evangelio según San Lucas, obedecen el Evangelio según San John. O número 2, decirle: Señor, gracias por hablar a mi vida. Voy a consagrarme, separarme, desconectarme de aquellas cosas que me impiden vivir para ti, Señor. Quiero bogar mar adentro, quiero conocerte más, quiero, Señor, lanzar todas las redes. O sea, tú puedes hacer estas dos cosas con cualquier predicación. Mi deseo y mi oración es que tú te inclines por la segunda opción. Que dejes de andar discutiendo, que dejes de tratar de razonar a Dios, porque a Dios no lo tenemos que razonar, a Dios tenemos que creerle. Y en la última parte del versículo 5, como que de repente Simón reacciona y le dice: más. Esa palabra más gramaticalmente une dos cosas. Más en tu palabra, ¿qué dijo? Echaré la red. Ahora Simón ya no estaba diciendo: Señor, más en mis dichos, o en los dichos de mi abuelita, o en mi experiencia como pescador, o en mi habilidad. No, ahora estaba diciendo: más en tu palabra. Eso es algo bien poderoso. Más en lo que tú dices, Señor. Y luego dice: echaré la red. Hay algo que no cuadra ahí, porque Jesús en un verso atrás le dice: Simón, echad vuestras redes para pescar. Y Simón le dice: Señor, echaré. O sea, al final de cuentas hizo lo que se le vino en gana. Digan conmigo: obediencia a medias es desobediencia. Oh, sí. Cuando tú y yo medio adoramos, eso no es adoración. Cuando tú y yo medio nos consagramos, eso no es consagración. Cuando tú y yo medio nos comprometemos, eso no es compromiso con Dios. Eso es una vida mediocre.
Santo. Sí, porque en medio crees la palabra. Y qué difícil, ¿verdad? A veces es más fácil, y lo digo con todas, a veces es más fácil hablarle a un inconverso, orar por él y aceptar a Cristo y vivir la presencia de Dios que con un cristiano, hermano. Hay poder. Santo. Es más fácil, hermano. A veces pelear con un cocodrilo y un endemoniado al mismo tiempo que con un cristiano mañoso. Es la verdad, hermano. Jesús no está esperando tu opinión o tu bonito pensamiento. Jesús simplemente espera tu obediencia. Diga conmigo, obediencia. Jesús estaba lanzando una palabra profética, una palabra de fe, una palabra que estaba a punto de desatar un milagro. Lo único que faltaba era que Simón obedeciera e hiciera lo posible para que Jesús hiciera lo imposible. ¿Y sabes qué? Solamente lanzó una red. Y quiero terminar estos últimos minutos hablando acerca de la desobediencia, los frutos de la desobediencia. Verso 6, fíjate, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué pasó? Al momento de que Jesús declara la palabra de multiplicación, de bendición, imagínate el cuadro, el ambiente. De repente el agua empezó como a borbollar, ¿verdad? O como hervor, efecto de hervor, pero no estaba hirviendo, es que estaba haciendo una abundancia de peces impresionante. Estaba haciendo pulpo, camarón, calamar, guachinango, pargo, ostión, almeja, jaiba, hermano, algo impresionante. Calamar, atún, róbalo, jaiba, pargo, tiburón. Imagínate, hasta para que pusieran un Red Lobster, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? Por cuanto menospreció la palabra, por cuanto medio la creyó, esa red, hermano, quedó pequeña. Nunca, hermanos, trates o subestimes o menosprecies la palabra de Dios. Nunca. Tienes que creerla, vivirla, experimentarla y obedecerla. Esa red quedó pequeña ante la inmensidad, ante la gloria de Dios. ¡Pah! Se rompe. ¿Por qué crees que se rompió? No fue porque Simón la haya comprado en el Dollar Tree, ¿no? Porque no hizo lo que Jesús le dijo. Si Jesús te está pidiendo cosas y tú te haces el sordito, tú te haces como que se te aparece Juan Diego, ¿verdad? Y no haces nada. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Mire, esto es algo muy duro. La obediencia a Dios es algo con lo que a veces batallamos. Obedecer, someternos a la palabra, someternos a lo que Dios nos dice. Y a veces estamos clamando por milagros, estamos clamando porque Dios se mueva, estamos clamando para que Dios tenga misericordia. Y cuando Dios lo quiere hacer, tú y yo ya no estamos dispuestos a hacerlo. Qué tremendo, ¿verdad? Y lo otro que dice el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dos cosas más. Número uno, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y llevarse el pescado. Fíjate, nada más. Número uno, se le echa a perder la red. Y número dos, por su desobediencia, otros son beneficiados con el milagro. Lo que Simón menospreció, otro sí lo aprovechó. Ahora, no estoy hablando de un evangelio egocéntrico ni un evangelio basado en mi yo, pero el contexto del pasaje me enseña de que esa bendición era para Simón, su esposa, sus hijos, punto. Pero por cuanto la menospreció, otros sí la aprovecharon y otros sí se llevaron la bendición. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, iglesia? ¿Cuántas veces has recibido palabra profética? ¿Cuántas veces Dios ha usado a tu pastor, a la pastora, para hablar, para confrontarte con la palabra de Dios? Dios te dice lo que tienes que hacer y no estás dispuesto a hacerlo. Yo estoy creyendo que le estoy predicando a gente talentosa, bendecida. Yo creo que le estoy predicando a gente, hermano, que está dispuesta a servir a Dios.
Porque Dios no te manda a la guerra sin fusil, Dios no te manda a hacer una obra sin herramientas. Dios ya la semana pasada capacitó a los hermanos, a los varones. Dios quiere capacitar a los niños, Dios quiere capacitar a los jóvenes. El Espíritu Santo quiere bendecirnos con herramientas, con recursos, con habilidades, con estrategia. Pero si tú y yo no lo queremos obedecer, si tú y yo no nos queremos alinear a la palabra de Dios, Dios va a levantar a otra persona. Sí, Señor. Oh, sí, Dios va a levantar a otra persona. No creas que la banca es tuya. Hay gente que se va a sentar en esas bancas y Dios va a levantar a otras bancas. Qué pena sería, ¿verdad?, que tú y yo no entendamos eso esta tarde. Hay unas barcas, hermanos, que no quieren activarse. Hay barcas que no quieren servir, que son negligentes, que son rebeldes. Es tiempo, hermano, es tiempo de rendirnos a Dios, es tiempo de desconectarnos de toda esa mundanal manera de vivir, de desconectarnos de la cultura popular intoxicada por el pecado. Es tiempo de obedecer a Dios. Yo sé que esto no es fácil de compartir, porque a la gente lo que menos le gusta es el compromiso con Dios. Quiere todos los beneficios, quiere toda la bendición, quiere los milagros, quiere la unción, quiere la presencia, pero no quiere pagar el precio, no quieren rendirse a Dios, no están dispuestos a obedecer, no están dispuestos a ser disciplinados, no están dispuestos a ser sistemáticos en hacer la obra de Dios. ¿Y sabes qué? Esa bendición va a pasar a mano. Mi amado hermano, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y por último dice el verso 7: y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Termina esta historia, hermanos. No sé si puede venir el hermano del piano. Termina esta historia de una forma tan curiosa. El punto fue, hermanos, fíjate, los frutos de la desobediencia. Se te echará a perder la red. Otros se van a llevar la bendición que Dios tenía para ti. Y tercero, es que ¿cómo es posible que un pescador hecho y derecho, que conocía ese mar como la palma de su mano, un hombre como Simón, que conocía las tempestades, conocía el mar calmado, conocía la profundidad, conocía en qué sitios era donde sacaba mayor cantidad de peces, cómo es posible que iba a morir ahogado? Llego a una conclusión y es esta: la desobediencia lo está hundiendo. Tú puedes conocer la palabra de Dios, pero si no conoces al Dios de la palabra, te vas a hundir. Porque el Dios de la palabra te va a pedir obediencia, lealtad, trabajo, disciplina. Una cosa es que conozcas la palabra de Dios y otra cosa es que conozcas al Dios de la palabra. ¿De qué te sirve, hermano? ¿De qué te sirve, iglesia? Conocer la Biblia pero no obedecerla, o obedecerla a tu manera o a tu conveniencia. ¿De qué sirve? Conste, que quede claro, no te estoy incitando a la ignorancia, pero a veces es preferible que conozcas 2 o 3 partes de la Biblia y que las obedezcas, que conozcas toda la Biblia y estés ahí nada más causándole dolor de cabeza a tu líder, a tu pastor. La Biblia no es para pelear, la Biblia no es para ganar discusiones, es para ganar almas. Es tiempo, mis amados hermanos, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo seamos bendecidos. Quiero terminar este tiempo dejándote estas conclusiones. Número 1, la primera conclusión es que hay una multitud que está demandando la manifestación de los hijos de Dios. Hay una multitud que está clamando, que quizás no lo dicen, pero con su estilo de vida están diciendo: necesitamos de Dios. Con su estilo de vida, hermanos, con su forma de andar por este mundo, están diciendo: necesitamos de Dios, necesitamos de esta palabra transformadora. Pero la segunda conclusión es que Jesús quiere usar tu barca
en esta ocasión. Ya no más usará la barca, Simón, ahora es tu turno. Es tu turno. Es tu tiempo. Iglesia neotestamentaria, iglesia del siglo XXI, ahora Jesús está poniendo entre nosotros la misma oportunidad de servir a Dios en corazón y en propósito, pero es necesario entender de que Jesús está buscando barcas, vidas sencillas que quieran bajar la guardia y decirle: Señor, cambia mi carácter, cambia mi forma de vivir, cambia mi forma de pensar, cambia, Señor, mi comportamiento, porque hasta mi comportamiento hace que yo tenga problemas en mi familia. Ayúdame, por favor. Que separemos la barca. Tercera conclusión: Jesús esta tarde quiere llevarnos a más. Que no te quedes en la orilla, que no te quedes de espectador viendo cómo Dios bendice y usa a otros. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos participantes, que dejemos el comodísimo sillón de la indiferencia y que actuemos con fe. Que, hermanos, tú y yo profundicemos en nuestra relación con Cristo. Si tú y yo decimos 2 o 3 palabras que salen de la cabeza, que esta tarde salga del corazón esta oración, que esta búsqueda con Dios sea de calidad, que boguemos más adentro. Cuarta conclusión: Jesús está esperando no tus bonitas opiniones. Jesús no está esperando que tú y yo lo queramos impactar o sorprender con nuestra forma, ¿verdad?, de ver las cosas. No, a Jesús no le interesa tu opinión. Lo que a Jesús le interesa y busca de nosotros es la obediencia. La sencilla obediencia a Dios, hermano, frustra los planes del diablo en tu contra. La obediencia sencilla que tú tengas a Dios, hermano, abre la ventana de los cielos de par en par a tu favor. Tú y yo, hermano, podemos escoger si vivir una vida mediocre o vivir una vida en la aventura de la fe, si vivir una vida a medias o vivir una vida entregada, completamente arrodillado delante de Dios, diciéndole: Señor, tú tienes mi corazón, tienes mi obediencia por amor. No tanto porque le tienes miedo a ir al infierno, sino porque lo amas a Él. Esta tarde la palabra ha sido dada. Ahora sé tú quien tiene que responder. Sé tú. Te invito a ponerte de pie esta tarde. Sigue pasando, sigue pasando. Necesito que me toques, pon tu fuego en mí. Ven, lléname, Señor. Ven y tócame. Ven y tócame. Sí, Señor. Tócame. Bautízame. Tu palabra ha sido dada esta tarde. Tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra llegó al grano, al punto, sin rodeo, Señor. Esta tarde tú has sido bueno. Nos has, Señor, alimentado con el mensaje de tu palabra. Ahora, Señor, tú estás diciéndonos en este día, Señor, que nos entreguemos, nos consagremos en corazón y en amor. En el nombre de Jesús, vamos, iglesia. Yo te invito, te reto, te desafío esta tarde a que tengamos un tiempo de calidad con Dios. Que digamos a Dios: Señor, ven y toca mi vida. Estoy dispuesto a separar mi marca, Señor, de aquellas cosas que me impiden vivir, de practicar
Aleluya.